Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy la fundadora y directora de las escuelas Astropsicológica y Astroconstelaciones, donde con mi equipo brindamos formaciones en astrología psicológica, astrogenealogía y muchas disciplinas más. Te dejo con el podcast del día de hoy. Hoy vamos a hablar de astrogenealogía. Quiero que hablemos de Marte puntualmente y quiero que hablemos de los enojos y cómo Marte nos puede hablar de información muy interesante de nuestro árbol genealógico y de cómo se expresaron o se experimentaron los enojos en la familia. Primero que nada, para quien no conozca qué es la astrogenealogía es el abordaje a través de la carta natal de aquello que heredamos de nuestros ancestros. O sea, en tu propia carta natal queda información grabada de la vivencia de tus antepasados. Entonces, el abordaje de la astrogenealogía es complejo, de hecho es una formación profesional que yo dicto desde hace 8 años y que tiene muchísimo, muchísimo para explorar y para investigar. De hecho, para la gente que esté interesada, 14 de marzo de 2026 inicia la octava formación de astrogenealogía que dicto en el marco de mi escuela Astroconstelaciones, así que después te voy a contar un poquito más, pero si te interesa, podés chusmear en la página astroconstelaciones.com. Entonces te decía que la carta natal tiene mucha información y no hay una forma lineal de verlo, ¿sí? Lo que sí quiero que te quedes con la idea, con la noción básica de que muchas de las experiencias, sensaciones, emociones que tenemos no son nuestras o no son solo nuestras, no empezaron con nosotros, vienen de más atrás. Entonces, Marte es un planeta muy importante a nivel individual, pero también a nivel familiar. A nivel individual nos va a mostrar cómo me autoafirmo, cómo defiendo mis límites, cómo digo hasta acá, esto no lo quiero, cómo lucho por lo que deseo y lucho para sobrevivir. No olvidemos que somos mamíferos y que hay una parte nuestra, nuestro cerebro límbico, que es el que nos dice hay un peligro, hay que salir corriendo o hay que atacar para poder sobrevivir. Bueno, todo eso está comandado por Marte. Entonces es muy importante. ¿Sabemos decir que no? ¿Sabemos expresar la rabia? ¿La reprimimos excesivamente o cuando sale explota? Bueno, toda esa información la podemos encontrar en Marte. Y lo interesante es que la astrología psicológica nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, pero la astrogenealogía nos ayuda a entender de dónde proviene todo esto. ¿M? ¿Dónde aprendiste a expresar tu Marte de esa manera? Porque no salimos de un cajoncito que se abrió y de repente empezaron a aparecer todos nuestros atributos y nuestra personalidad. No somos una pizarra en blanco donde nacemos sin ningún tipo de condicionamiento, ni tendencia, ni predisposición, y la vida nos va alterando. Si no, seríamos todos iguales o parecidos. Hay mucho que traemos de atrás. Y no solo que traemos transgeneracionalmente de asuntos no resueltos de nuestro árbol, sino también mucho vinculado a la vida intrauterina, donde ya se van grabando las primeras memorias, y también mucho vinculado a cómo fueron las experiencias en el seno de mi familia y los aprendizajes, ¿no? Lo que yo escuchaba, lo que observaba, las creencias que se transmitieron de nuestros padres. Entonces, hoy vamos a hacer el foco en Marte porque me parece que es un factor muy importante y que la ira no es menor, es fundamental para aprender a defendernos. Lo que pasa es que a nivel sociedad y a nivel familias es muy difícil gestionar bien la ira. En general aparece como un exabrupto, como una explosión, socialmente está mal visto, en especial si la mujer expresa la ira, está mucho peor visto. Entonces eso hace que o lo reprimamos o lo exacerbamos, ¿no? Todo es pelea, todo es rabia, todo es conflicto, y eso tampoco es sano, ¿sí? O a veces se canaliza por ciertos medios, ciertos canales, como el deporte, por ejemplo, o el arte, pero no termina de cumplir su función, porque está muy bien poder sublimar nuestras emociones pulsionales, como diría Freud. Pero no alcanza solamente con eso, porque la rabia está al servicio de defendernos. Entonces tenemos que aprender a decir que no de una forma amable, respetuosa, asertiva, ¿no? Como se dice hoy día. Entonces, te voy a hablar un poquito de posibles experiencias
que pudieron dejar una marca, una huella en tu inconsciente. Y esto no quiere decir que las hayas experimentado, capaz que sí, o capaz son experiencias del árbol que de alguna manera u otra viajaron inconscientemente y quedaron grabadas en tu psique. Entonces, cuando tenemos Marte en Aries, suele haber una energía muy potente de agresividad, de violencia. Podría ser de parte de los hombres de la familia, aunque no necesariamente, no únicamente, ¿no? Entonces acá lo que solemos encontrar es familias donde hubo agresividad, violencia, maltrato, ¿sí? Impulsividad. Aunque también en su lado positivo podría estar hablando de una gran fuerza, haber heredado una gran fuerza para seguir adelante y luchar por lo que quiero. En Marte en Tauro, la experiencia podría llegar a ser más de una acumulación. No puedes enojarte, tenés que guardarte la rabia, no hables, no digas lo que pensás. ¿M? La sensación de peligro, ¿no? De peligro a que pase algo malo, a perder la estabilidad, a perder el dinero, rabia por temas de dinero, pero también en su costado positivo es el aprendizaje de cómo poder encauzar, orientar y darle un marco a esa potencia, a esa rabia, ¿no? De que no puede salir disparada de cualquier manera. O sea que habría que ver qué temas económicos o en relación a la seguridad, la estabilidad se vivieron en la familia. En Marte en Géminis pueden haber aprendizajes familiares, sea que la persona las vivió en la infancia o sea que vienen de más atrás del árbol, de peleas de hermanos, de discusiones, de una rabia que se verbaliza, la palabra que puede llegar a lastimar y una tendencia a intelectualizar la rabia, ¿no? En general esto pasa con los tres Martes en signos de aire que tienden a llevarlo a lo mental. ¿M? Pero acá se puede expresar a través de la palabra. ¿M? Entonces acá habría que ver qué conflictos hubo entre hermanos, primos, tíos, o qué conflictos se expresaron a través de la palabra. Lo que tiene de positivo, si podríamos decir, es que ayuda la palabra a vehiculizar esa rabia, ¿sí? Aunque también puede hablar de discusiones por temas banales, ¿no? En la familia. Marte en Cáncer, y ojo con los Martes en signos de agua, porque nos están hablando muchas veces de rabias emocionales, una rabia que de fondo guarda una gran tristeza, ¿no? Me enojo, pero en realidad estoy triste, ¿no? Incluso a veces su forma de enojarse es llorando. Esto lo veo mucho en los Martes en signos de agua. O de que con tal de no herir al otro, no me enojo y no digo lo que pienso. Y eso también queda guardado interiormente. Entonces, en Marte en Cáncer puede llegar a ser una rabia por el daño producido a las mujeres, a las madres o a los niños o a los más sensibles, los más vulnerables, ¿no? Y es una rabia que se puede llegar a somatizar. Pero también puede llegar a ser el protector del árbol, una persona capaz de cuidar a los demás con esa potencia, con esa energía. Marte en Leo es la rabia, el enojo por no haber recibido ese reconocimiento. ¿Qué le pasó a papá? ¿Qué le pasó a mamá? Que no, que nadie los vio, que nadie los tuvo en cuenta, que les quitaron esa honra, ¿no? Habría que investigar qué pasó con ese honor, con esa, ¿no? Con esa cuestión de la dignidad que Leo tiene, ¿no? Como una necesidad de dignificarse. Incluso la persona pudo haber sentido de que no era vista y esto le generaba mucha rabia, ¿no? Aunque también lo positivo es que genera dentro de la persona con Marte en Leo una gran fuerza. Leo es un signo muy potente, una gran fuerza para poder expresar esa rabia, ¿no? Y luchar para defenderse a sí mismos, lo cual en un marco de respeto no tiene por qué ser algo malo, ¿sí? Por el contrario. Marte en Virgo es un poco la experiencia del niño obediente. Hay que obedecer, hay que portarse bien, hay que hacer lo que hay que hacer. Y puede generar una rabia por sentirse usados, sentirse que tienen que cuidar de enfermos, tienen que limpiar la casa, tienen que hacer la comida, son un poco los esclavos de la familia. Esto lo puede vivir la persona que con Marte en Leo, o pudo haber sido la experiencia de la madre, del padre, capaz una familia donde todo era trabajo, trabajo, trabajo y nunca podían hacer lo que querían. Y esto genera mucha rabia. ¿M? Aunque, por supuesto, el aprendizaje está más que claro, ¿no? Son personas que tienen una gran capacidad de fuerza de trabajo, ¿no? Marte en Libra, como estábamos hablando de Marte en signos de aire, Marte en Libra es
la búsqueda de agradar constantemente, guardándote tu rabia. Entonces, cuando tenés Marte en Libra, hay una gran dificultad para dejar salir la rabia, porque el miedo es a generar un conflicto, ¿sí? Entonces se guardan, se guardan, se guardan hasta que en un momento explotan, ¿sí? Lo positivo de este emplazamiento es que son personas que si logran aprender a expresar esa rabia de una forma diplomática, pueden ser grandes defensores de causas humanas, pueden ser personas que son capaces de ver las dos caras de las cosas, ¿sí? Pero muchas veces aprendieron o en la familia les dijeron, está mal enojarse, no corresponde, tenés que ser agradable, y todo esto pudo haber quedado guardado interiormente como resentimiento o como energía que no puede salir. Marte en Escorpio, Marte en Escorpio es potente, profundo, intenso. Nos puede hablar de resentimientos en la familia, de experiencias muy dolorosas que quedaron guardadas y que no se dijeron, secretos, traiciones, dolores muy profundos, rabia por un duelo, por la muerte o por una separación, ¿no? Que quedan muy profundamente guardados. Entonces, em, habría que ir a investigar qué pasó, qué dolores quedaron ahí interiormente y que no se pudieron expresar. Y el potencial de ese emplazamiento de Marte en Escorpio es que aprendieron a usar esa rabia de forma estratégica. ¿M? Entendieron que la rabia es poder, ¿m? Y que si lo saben manejar pueden llegar a conseguir lo que quieren, ¿no? Marte en Sagitario es una rabia que va un poco para todos lados, que es un poco caótica, que de repente pudieron haber habido peleas en la familia por temas ideológicos, por creencias, por temas políticos, por temas religiosos. Y, y hay un tema con la verdad, hay un tema con la verdad, la justicia, la ética, ¿no? Em, entonces esto puede generar en la persona con Marte en Sagitario una tendencia, ¿no? A poner mucha energía en búsqueda de hacer valer sus creencias, ¿sí? Como si sus creencias no fueran tenidas en cuenta. Aunque esto puede generar mucho desgaste, también hay que reconocer que son grandes buscadores de la verdad y esto puede ser un aprendizaje o un don que heredan de su árbol. Marte en Capricornio nos está hablando un poco del soldadito de las familias, ¿no? Es una persona que aprendió desde muy pequeña de que hay que hacer lo que corresponde, hay que cumplir, hay que trabajar, hay que madurar, hay que esforzarse. Esto puede generar una represión de la rabia y de la ira, donde capaz en la familia no había lugar para expresar lo que sentían, ¿no? Pero también son personas que aprenden a ser muy disciplinados. Marte en Acuario nos va a hablar del rebelde de la familia, nos va a hablar de una rabia por sentir que no pertenecen, por sentir de que no hay un lugar para ellos, por ser distintos. Entonces acá hay que ver quién mm, quedó excluido de la familia, ¿sí? Si hubo alguna experiencia de rechazo por tener alguna diferencia. Y estos son los grandes defensores de los pobres, de las causas justas y de los asuntos sociales. Y por último, Marte en Piscis es el Salvador, el Redentor, donde muchas veces esa rabia queda guardada como tristeza muy profunda, como sacrificio, ¿no? Y a veces sale y a veces no, y es muy caótica la experiencia de Marte en Piscis porque están conectados con algo mayor, están conectados con una rabia que surge de las entrañas que muchas veces no es ni siquiera suya, ¿no? Entonces es un emplazamiento maravilloso porque pueden haber heredado un deseo de ayudar a otros, ¿no? Poner esa rabia al servicio de ayudar a otros, pero también tienen que tener cuidado en no sacrificarse excesivamente, ¿no? Porque a veces quedan tomados por el dolor ajeno. Entonces, bueno, esto es un poquito un pasaje rápido por la posición de Marte. Hay muchísimo más que hablar, pero simplemente quería que pudieras tener alguna información para que pudieras buscar en tu carta natal. Fíjate dónde está tu Marte, fíjate qué te resonó de todo esto. Y si te interesa explorar más esta disciplina maravillosa que es la astrogenealogía, te recuerdo que el 14 de marzo del 2026 empieza la octava edición de esta formación que ya vengo dando hace muchos años donde se han graduado muchísimas personas, donde no solamente vas a encontrar una herramienta profesional para poner al servicio, sino que también vas a hacer un viaje profundísimo
a lo largo y a través de tus raíces familiares, utilizando tu carta natal como mapa de ruta. Es una formación maravillosa que si querés más información nos puedes escribir a la escuela, que es info@astroconstelaciones.com o www.astroconstelaciones.com. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast y te invito a seguirme en las redes en Astropsicológica o Astroconstelaciones.